Juan Cabas es un pintor único. Nació en una familia de músicos y creció al son de las canciones que componía su papá y de los éxitos musicales de su hermano, el rockero Andrés Cabas. Mientras el país bailaba al ritmo de Mi Bombón, Juan lo sintió vibrar sobre su propia piel. Armado de un audífono, de terapias y de una sensibilidad muy especial, supo escuchar la música del mundo y a su manera y la convirtió en melodías de color. Andrés Sanín lo convenció de romper su silencio, de sentarse frente a una cámara en su estudio y de tener una charla al oído, sin señas y a viva voz. Así vibra, así pinta y así lee los labios el artista Juan Cabas. Me gusta pintar de todo. Me gusta pintar de alegre, me gusta pintar de triste, me gusta pintar de violencia. Todo, rabia. Yo pinto lo que siento. Para nadie es fácil hablar de lo que siente. Y para el artista Juan Cabas es aún más difícil. Quedó sordo a los 2 años y desde ahí empezó a vivir en un mundo de silencios. A hablar con señas y a transformar todo su cuerpo en un pincel. Si Juan no hubiera sido sordo, de pronto no hubiera sentido esa necesidad de imprimirle al cuadro un disparo de arte, ¿no? Hubiera sido un pintor de pinceles o no hubiera sido pintor. La música es la familia. Mi papá es compositor, Andrés cantante. Entonces, estoy acostumbrado a oír la música de mi familia. Hijo del compositor costeño Eduardo Cabas y hermano del cantante Andrés Cabas, Juan nació en Bogotá hace 38 años, en medio de una familia donde reinaba la gozadera típica caribe. Tú veías a tu papá tocaba la guitarra. Toca guitarra y Andrés toca piano y cantar y a veces toca la guitarra. ¿Y tú los veías haciendo eso? Siempre después del concierto, practicar en la casa y practicar en el estudio, para siempre. Juan era el menor de los 3 hermanos, y antes de gatear o de pintar junto a su papá, ya demostraba que también le corría la música por entre las venas. Yo sentía que el niño cuando lloraba, lloraba afinado. Y yo dije, este muchacho va bien con su oído, le va a gustar mucho la música. Pero el destino actúa de formas misteriosas, y a los 2 años, un mal bocado, una bacteria en la comida, le cambió el ritmo de su vida. Resulta que estaba de vacaciones y en un momento dado en la costa se comió algún pedazo de carne o algo en alguno de estos sitios turísticos y aparece, según los médicos, que contenía una bacteria que se llamaba Brucellosis abortus y esa bacteria le entra y el 30 de diciembre se enferma. Lloraba mucho, te dolía mucho la cabeza, estaba muy mal. Yo le llamaba a una ambulancia, lo llevaba rápido al hospital para hacer una inyección. Y ahí fue donde se descubrió médicamente que lo que tenía era meningitis. Entonces casi muere porque fue muy grave. Milagrosamente Dios lo mantuvo y de todos los problemas que pudo haber tenido le quedó una sordera de por vida. Juan se salvó gracias a su hermano Andrés, que dio la alerta a tiempo, pero para sus papás no fue nada fácil escuchar la noticia de que su hijo había perdido el oído para siempre. Papá estaba muy mal, estaba muy triste. No sé qué pasa, qué va a hacer con mi hijo en el futuro. Y si uno le preguntara a una madre, a un padre, entre 1000, ¿no? Y le dijera, ¿qué prefiere? Tiene 2 chances. O le pongo un hijo sordo o le pongo un hijo corrupto. Probablemente todo el mundo podría decir un hijo corrupto, pero que oiga, que vea, que sonríe, que baile, que goce, ¿no? Pero en la familia Cabas imperaban otros valores, otra actitud frente a la vida y las dificultades. Las enfermedades tienen otras virtudes. Nunca ha habido un sordo ladrón, por ejemplo. Ellos tienen una forma de mirar la calidad de la vida muy alta, que muchas veces nosotros, los oyentes, no la entendemos. No dejaron que la música se apagara por completo, ni que el silencio los separara de su hijo. Él
tenía que salir adelante y lo llevábamos a todas partes y iba a los estudios de grabación. La música no se apagó en esta casa. La música no se apagó nunca, nunca. Nunca se ha apagado. Juan había olvidado las pocas palabras que sabía, Que es mapa, ¿no? De ese tipo de palabras, ¿no? pero con la ayuda de un audífono y todo tipo de terapias, entre todos hicieron hasta lo imposible para evitar que se desconectara por completo del mundo sonoro y quedara aislado para siempre en el silencio. Si le enseñábamos el lenguaje de señas, para el niño iba a ser muy cómodo quitarse el problema de encima y decir, bueno, yo de ahora en adelante, ¿para qué oír? Si tengo poquita audición, yo mejor hablo lenguaje de señas. Entonces, por eso mismo, al principio no le dimos el lenguaje de señas. Ustedes lo mantuvieron atado al sonido, ¿no? Amarrado al sonido, luchando porque él sintiera que el sonido existe, que es valioso. Su mamá María Consuelo Rosales era docente y se dedicó las 24 horas del día a Juan. Le hablaba tapándose la boca con un trapo negro y hasta le consiguió un aparato yugoslavo que le hiciera sentir en la piel los golpes y caricias que producen los sonidos de todo el universo. Un aparato que se llamaba Subac. Ese aparato eran unas chuspas que se le ponían a los niños sordos. Esas chuspas generaban una energía cuando uno hablaba por el micrófono del aparato. Entonces uno decía aló y ese aparato yo, ¿no? Y eso lo sentía él. Entonces con ese aparato estuvo más de un año haciendo ejercicios para comenzar a volver a sentir, y yo pienso que de ahí él sintió la importancia de su piel. Su piel quedó como muy fortalecida bajo ese aspecto. Esa relación táctil con el sonido le permitió conectar la música que irradiaba a su familia con su pasión por la pintura. Blancos, verdes, muy colorido, muy bonito, me encanta esa obra. Cuando él comenzó a pintar, él se compró un equipo de sonido especial que se pone en los pisos para que los pisos generen una serie de frecuencias, algunas bajas, otras medias, vibraciones también, correcto. Y él pintaba con música de Beethoven en el piso, oyéndola a su manera. Nadie oye igual al otro. Y Juan empezó a oír el mundo a su manera, a pintarlo a su manera. Él sintió que el pincel no tenía la fuerza. Botó el pincel y metió las manos en los óleos y convirtió sus dedos, sus codos, sus brazos, ¿no?, en pinceles. Él se hizo pincel. Como yo soy silencio, yo pinto silencio, mi familia canta y habla. Y mientras ellos cantaban, Juan aprendía con su música a romper las barreras del sonido y el silencio. No puedes sentir, la música tiene mucha fuerza. Cuando mi papá toca, el sonido se pega en el cuerpo. No siento que la música pega la vibración de mi cuerpo. O sea, escuchas con la piel. Sí, correcto. A los 16 años, tras una dolorosa cirugía y mucha práctica, un implante coclear en el cerebro le permitió traducir señales eléctricas en palabras. Y de golpe se sumergió en un túnel de sonidos que no todos los pacientes logran soportar. Estaba muy bonito, no entendía nada, había mucho ruido. No entendía nada de palabras. El médico dijo, es normal, es un comienzo. Nada, poco a poco, dentro de un año o 2 o más, nos va a mejorar poco a poco, trabajando, para que la letra va a recuperar, entender más palabras. En ese laberinto de sonidos fue aprendiendo paso a paso a poner cada palabra en su lugar y hacer eso que parece tan fácil, pero que es un verdadero milagro de la naturaleza: escuchar y hablar. La palabra va metiendo la cabeza, papá, Andrés, carro y cuerpo, cualquier palabra está mejorando un poquito. Ya hoy en día puedes escuchar la música de Andrés o de tu papá. ¿Perfecto? Sí, mejor que antes.
¿Sí? Suena mucho mejor. Sí, sí. Mi popón, ya no eres mi popón. Fue un hit. Sí, me encanta la canción. Acompañado de esa música, becado y con una carta de recomendación del maestro Mansur, se fue a Nueva York a estudiar en la misma escuela de pintura que formó a otros grandes del arte colombiano, como Botero y Grau. Cuando él decide irse a los Estados Unidos, él va convencido de que ya está hablando, que lo entienden en español, que él oye en español y se va para un país en el cual ninguna sílaba suena igual a las sílabas en español. Entonces todo eso, enfrentarse a un mundo de esa naturaleza fue muy fuerte para él, pero esa misma fuerza lo hizo grande, lo hizo seguro, lo hizo poderoso, digámoslo de alguna manera. Allá, además del inglés, dominó otro lenguaje, el de la pintura. Pero en esa torre de Babel que era su vida, aún estaba por descubrir en el lenguaje de señas algo aún más grande, el camino más profundo al corazón. ¿Cómo conoces a Yukiko? Lo conocí en la Universidad de los Sordos. Sí, ahí me enseñó a hablar con las señas poco a poco. Y como era japonesa y sorda como él, así con señas se lo dijo. Te quiero, Yukiko. Y así se lo repitió cuando le pidió formar una familia. Nos partimos de matrimonio en Nueva York, Ah, Nueva York. en una playa muy linda, tranquila. En esa etapa de fantasía me casaré con un hijo. Digo que sí. Dijo que sí, de una. Sí. Tal vez lo que más lo enamoró de Yukiko no fue que viniera del imperio del sol, sino el corazón de una mujer que se dedica a una labor para valientes. Servirle de intérprete a personas sordas en la cárcel o con enfermedades terminales, para recibir noticias que nadie quisiera oír o dar. Lo que te enamoró de Yukiko fue su corazón. Sí. Tu corazón. El corazón de Yukiko. Sí. Caíste. Flechado. No. Pero más flechado quedó cuando entre señas tuvieron a su hijo Lennon. Cuando mi hijo nació, estaba muy emocionado, lloraba. Muy contento. ¿Tenías miedo de que Lennon no pudiera escuchar? No. No tenía miedo para nada. Sí, mi hijo estuviera sordo. Estará contento. Soy positivo. Lennon nació con el oído perfecto, pero el primer lenguaje que aprendió fue el de los sordos. ¿Cómo aprendió Lennon lenguaje de señas? El visual. No necesitaría clase. ¿Desde bebé? Cuando empieza. ¿Qué más? Mi hijo así. Pero quiso más, y no aprendió uno, ni dos, sino 3 idiomas más. Él habla 4 idiomas. Español, inglés, japonesa, el lenguaje de señas. Súper inteligente, más inteligente que yo. Bien sean señas, en español, inglés o japonés, Lennon es la música que le faltaba a la vida de Juan. La palabra Lennon en japonesa significa la música. Ustedes son inseparables. Lennon y tú son inseparables. Salimos a almorzar, fuimos al parque, jugamos fútbol. Fue muy divertido, muy feliz. Ese es el amor de tu vida. Sí, muy feliz. Y cómo no ser feliz si a punta de esfuerzo, amor y apoyo familiar logró escapar del silencio y la incomunicación, llevar una vida normal en Washington, tener una familia ejemplar e imprimir la firma en cuadros que vende con facilidad y que expresan sobre todo tanta o más pasión que los que en silencio contemplan el museo. Eduardo, usted le enseñó muchas cosas a Juan, pero ¿qué le enseñó Juan a usted? A mí, yo diría que me cambió la vida, Juan. Me cambió la vida porque Juan me enseñó que lo importante no es el problema, que lo importante es lo que uno hace por el problema. Muchas veces vemos los problemas gigantes y nos vemos nosotros chiquitos. Juan me mostró lo contrario. Los problemas son chiquitos cuando nosotros nos hacemos grandes. Y Juan me enseñó a que había que levantarse y sonreír.
Y así se la pasa Juan, sonriéndole a la vida, burlándose de esa discapacidad que, como un gran artista, transformó en su mayor capacidad: iluminar la oscuridad de su silencio con explosiones vivas de color.